Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. En esta oportunidad quiero compartir contigo el significado de la palabra compasión en la Biblia. Brevemente vamos a revisar algunas palabras que el hebreo utiliza para traducir como compasión. Hay muchos matices de esta palabra. Y el Nuevo Testamento también usa otras palabras, pero en especial una. Y esta palabra, que se traduce como compasión en el Nuevo Testamento, está conectada íntimamente con el ministerio de Jesús, con el carácter de Jesús. Y los personajes que también se describen con esta palabra en el Nuevo Testamento son personajes que imitan el carácter de Cristo. Fascinante. Imitando el carácter de Cristo, compasión que es. Bienvenida, bienvenido. Si es que aún no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas porque esto es importante y vamos a estudiar. Mira, buscando en español en un software bíblico la palabra compasión, yo encuentro 37 veces que aparece esta palabra. Claro que si uso las raíces, los lexemas en el hebreo, por lo menos voy a encontrar 3, 4 diferentes palabras que se traducen como compasión, así que serán muchas más. En el Nuevo Testamento también podríamos encontrar más de una palabra, pero principalmente hay una. Y suman en español 37, hablando de la Reina Valera 1995. La primera vez que aparece en la Reina Valera 1995, en esa versión, la palabra compasión está en Éxodo 2:6. ¿Cuál es el contexto? La hija de Faraón sale al Nilo a bañarse y encuentra una cesta, una canasta y allí un bebé. Ella dice así: cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando, llena de compasión. La palabra en hebreo es jamal. Llena de jamal por él, exclamó: este es un niño de los hebreos. ¿Y qué significa en este contexto jamal? Una palabra significa algo de acuerdo al contexto en el que aparece. El contexto es rey. En este contexto, jamal o compasión puede significar paciencia, generosidad, perdonar la vida, y esta última descripción es la mejor. ¿Por qué? Porque la hija del rey de Faraón de Egipto en los tiempos de Moisés sabía que las mujeres o los hebreos no podían tener hijos varones. Había un decreto para matar a todos los niños varones porque los hebreos eran muchos, se multiplicaban mucho y los egipcios tenían miedo. Así que lo que hace esta hija de Faraón es perdonarle la vida a este niño varón hebreo y dice que lo adopta para que no muera. ¿Qué nos refleja este acto de la hija de Faraón acerca del carácter divino y esta cualidad? La cualidad de compasión, de compadecerse. Me está diciendo de que la persona compasiva es aquella que sabe perdonar. Y no siempre perdonar la vida, sino perdonar los errores. ¿Eres compasivo? ¿Sabes perdonar? Mira qué profundidad la que hay en esta palabra. Vamos con Jueces 21:15. Jueces 21:15, que está acá en la segunda parte de la diapositiva, dice que el pueblo tuvo compasión de Benjamín. ¿El contexto cuál es? Comienza a haber una guerra entre las 11 tribus de Israel y la 12ª, que sería Benjamín, por una situación que ocurrió desde Jueces 19, 20, 21. Muy bien. Entonces muchos benjaminitas mueren en guerra, de modo que parece que esta tribu va a desaparecer, está en riesgo de desaparecer. No hay suficientes hombres, solo quedaron mujeres, por así decir. Entonces el pueblo, las 11 tribus, se compadece. ¿En qué contexto entonces está apareciendo esta palabra? En hebreo, Naham. Esta vez es otra, mira, es Naham. Naham significa encontrar consuelo, lamentar, confortarse. ¿Está bien? Del dolor por alguna situación que pasó. El pueblo de Israel tuvo compasión, tuvo Naham, tuvo lamento, tuvo tristeza y encontró consuelo al perdonarle la vida también. ¿A quién? A Benjamín, a esa tribu que había hecho mal, que se puso a hacer guerra con las demás tribus. En ese contexto, entonces, compasión nuevamente significa perdonar, pero también significa
encontrar un consuelo. ¿Por qué? Porque ya no quieres seguir luchando, peleando, no quieres seguir destruyéndote y destruyendo a otros, quieres encontrar consuelo, quieres lamentar, pero reconfortarte del dolor. Entonces el pueblo paró de hacer guerra y se compadeció. Hizo Naham, se consoló a sí mismo por haber cortado la batalla. A veces tenemos que dejar de pelear para sentir compasión, para reconfortarnos. Eso también significaría compasión. Vamos con un texto más del Antiguo Testamento. Este es Isaías 54:10, que dice así: Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. En este versículo aparecen dos veces la palabra misericordia, pero una, la de más arriba, es la palabra Gesed, es la palabra Gesed en hebreo, que se traduce como una misericordia divina, una misericordia compasiva, pero hay otra palabra que también se traduce como misericordia y es esta, Raham. Raham, como diríamos ahí en Israel, Raham. ¿Qué significa tener piedad de? Misericordia también significa causar que se ame, que se quiera algo tierno, suave, amistoso. Todo eso puede significar Raham. Entonces, en ese contexto, Dios le dice al pueblo de Israel que aunque el pueblo había pecado, se había echado a perder con los ídolos, Dios no se apartaría de su pueblo. Dice, no se apartará de ti mi misericordia, mi gesed, ni el pacto. Dice Jehová, el que tiene Raham, el que tiene misericordia de ti, el que tiene piedad. ¿Ah? Piedad. ¿Qué significa piedad? ¿No es acaso mitigar la culpa, mitigar el dolor, mitigar el castigo, acortar el juicio, acortar el castigo? Eso significa piedad. Misericordia, regalar gracia, regalar perdón, compasión. Y dice causar que se ame. Pasamos de la esfera de la pelea, de la lucha, a la esfera del relacionamiento, ¿no? Y Raham también puede significar, repito, ternura, actuar de manera suave, delicada, amistosa. Todo eso significa, en algún momento u otro, pues compasión. Y tú debes preguntarte, ¿no? ¿Cuánto de esta palabra Raham, que se traduce como misericordia, practico? Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Mateo 9:36 usa esta palabra, compasión. El contexto es interesante y el versículo dice así: Al ver las multitudes, Jesús está hablando, bueno, Jesús es el que ve las multitudes, ¿no? Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Mateo capítulo 9, Jesús hace milagros, Jesús visita y Jesús mira a mucha gente que necesita orientación. Y ahí se usa la palabra, esta sí está difícil, ¿no? Splaghinsomai, ¿no? Splagnisomai. Ahí salió mejor. Splagnisomai. Griego. ¿Qué significa esta palabra? Sentir simpatía. Palabra conectada con las emociones, más allá del sentimiento ordinario de la simpatía. Hay algo que nace desde el fondo del ser. Compasión, y Jesús sintió eso al ver las multitudes. Él había venido a la tierra a salvar, a perdonar, a elaborar y tejer el plan de salvación para la humanidad, eso dice la Biblia. Así que esta palabra, psalgnisomai, apunta, como dice acá abajo, apunta a la compasión mesiánica de Jesús. Y es una palabra que se usa principalmente para identificar a Jesús y sus actos de amor con la humanidad. Jesús es la persona compasión. Jesús es la compasión
personificada. ¿Qué te parece? Y esta palabra, splagnisomai, está denotando esa compasión mesiánica de perdonar, de salvar, de redimir. Mateo 9:36. Pero también tenemos otro texto que sería Mateo 15:32, que dice así: Tengo compasión de la gente, le dijo Jesús a sus discípulos en la alimentación de los 5,000, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Toda esa descripción que hace el Evangelio de Mateo acerca de la razón por la que Jesús multiplica 5 panes y 2 peces y alimenta 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, es preciosísima la descripción. Y creo que de manera muy clara describe lo que significa compasión: pensar en otros, suplir necesidades, ¿no es cierto? Empatizar con las personas, ponerse en el zapato de las personas, en su lugar, y sentir lo que podrían ellas estar viviendo o pasando. Todo eso Jesús lo transmitió al decir tengo compasión. Y ahí está la palabra splagnisomai, compasión. ¿Qué más es? Un acto claramente mesiánico que recuerda la entrega del maná. Juan capítulo 6 habla también de la alimentación a 4,000 personas, donde parte el pan, da gracias y bueno, se está repitiendo, por así decir, la alimentación que Dios hizo en el desierto al pueblo de Israel con ese pan que caía del cielo como rocío, el maná. Y Jesús está dando de comer a su pueblo. Jesús es divino y Él multiplica los panes y peces porque es Dios. Es un tema también para elaborar en otra oportunidad, hablaremos más acerca de eso. Pero aquí la palabra splagnisomai está diciéndome que hay un acto mesiánico que recuerda el maná y que Jesús tiene compasión, que está empatizando con ese pueblo, con esa gente que no comió en días. Así que no hace Jesús la multiplicación de panes y peces solamente para mostrar su poder, hay una necesidad. Y más. Lucas capítulo 7 verso 13 dice: Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿De quién estamos hablando? De la viuda de Naín. Jesús está dirigiéndose a esa ciudad, Naín, y ve gente salir de la ciudad con un cuerpo, con un muerto. Es un joven, único hijo de esta ya mujer viuda. Así que si tenía esposo ya no lo tiene, y el hijo que tenía, que era la esperanza para sacar adelante a esta mujer viuda, murió. Entonces hay una situación crítica, hay una situación en la que se necesita actuar, pero con firmeza, con premura y con mucha disposición. Aquí la palabra splagnisomai también significa, y yo utilicé o resumí en 3 palabras el significado de esta palabra: compasión, simpatía y misericordia. Y acá el comentario sería la mujer era viuda y su único hijo había muerto. Jesús empatizó con la soledad de esa mujer. Por eso resucitó al hijo. El mayor milagro que Jesús hizo fue dar vida a los muertos. Resucitó a la hija de Lázaro, resucitó a este muchacho hijo de esta viuda, resucitó a Lázaro. Y así Jesús mostró empatía y también se compadeció, mostró compasión al darse cuenta la situación en la que estaba viviendo esta mujer y lo que iría a vivir sin su hijo. Se compadece Jesús. Muy bien. Todos estos versículos me han enseñado, básicamente, que compasión significa perdonar, ¿no? Dejar de pelear, acortar el castigo, regalar gracia, perdón. Y eso también se puede plasmar en esas palabras: simpatía,
misericordia, generosidad, compasión. Ahora sabes mejor el significado de esta palabra y Jesús ejemplificó la compasión. El buen samaritano, en esa parábola del buen samaritano que no la coloqué pero la menciono, dice el texto que también cuando el samaritano vio a este joven en el camino, golpeado, ¿no es cierto?, asaltado, sintió compasión, lo recogió en su animal de carga, lo llevó al aposento, pagó al mesonero, hizo todo para ayudar a recuperar la salud de este judío, de este joven. Era un samaritano. Este samaritano hizo todo eso, sintió compasión. Y en la parábola, este hombre está ejemplificando el carácter de Jesús. El ser humano, hombres y mujeres, pueden imitar el carácter de Cristo, pueden asemejarse a Cristo en compasión. Cuando practican lo que la hija de Faraón practicó, cuando practican lo que las 11 tribus practicaron con la tribu de Benjamín, y cuando practican también lo que el mismo Dios dice, bueno, aunque tú fuiste rebelde, yo tengo de ti compasión. Y lo que Jesús hizo al ver a la multitud sin orientación y Él les enseñó, y al ver a esa gente hambrienta, que no había comido 3 días prácticamente, y Jesús multiplica los panes, y practicamos compasión también cuando ayudamos a las personas que han perdido y quizás lo han perdido todo. Compasión, simpatía, misericordia, generosidad, perdón, alivianar las cargas, regalar gracia.